Mi hermana plantó joyas rotas en mi cajón y luego corrió hacia mamá, gritando que yo había destruido su regalo de cumpleaños. «Mira lo que hizo», exclamó, señalándome como si fuera una criminal. El rostro de mamá se enrojeció de ira. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme antes de gritarme. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Pero entonces papá entró tranquilo como siempre, y le hizo una simple pregunta a Laia. En ese momento el color desapareció de su rostro y supe que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y dime en los comentarios desde donde nos ves, porque esta historia te hará pensar 2 veces en quién puedes confiar realmente. Mi nombre es Elena, tengo 16 años y vivo en un hogar español bastante normal. O al menos eso es lo que la gente pensaría desde fuera. Tengo una hermana, Laia, que es 2 años menor que yo. Ella tiene 14 años. Y sinceramente siempre ha sido el tipo de chica que busca toda la atención de la sala. Cuando éramos pequeñas, me seguía a todas partes. Al principio me parecía tierno, pero a medida que crecíamos, se convirtió en algo más. Si mamá me elogiaba por sacar buenas notas en el colegio, Laia ponía los ojos en blanco. Si papá me pedía ayuda con algo, Laia hacía un puchero. Era como si cada pequeño momento de reconocimiento que recibía la hiciera sentir que estaba perdiendo algo. Mamá Julia es estricta y no le gusta discutir. Espera que seamos respetuosas y obedientes. Y cuando cree que hemos hecho algo mal, reacciona rápido. Papá, Daniel, es diferente. Es tranquilo, reflexivo y cree en hacer preguntas antes de decidir quién tiene razón o quién no. El equilibrio entre ellos mantiene unida la casa. Pero también significa que cuando estalla el drama entre Laia y yo, nunca sé de qué lado terminaré. Yo siempre he sido la responsable. Mantengo mis notas altas. No salgo a hurtadillas y trato de evitar el drama. Laia, por otro lado, vive para el drama. Le encanta contar historias, exagerar situaciones y a veces, torcer la verdad para salirse con la suya. A pesar de que es mi hermana, nunca confío plenamente en ella cuando dice algo en mi contra. Y ese día, mi peor temor se hizo realidad. Me tendió una trampa. Todo comenzó en su cumpleaños. Mamá le regaló un brazalete de plata, delicado y brillante, algo que Laia había deseado durante meses. Laia sonrió al abrirlo, pero noté que sus ojos se desviaban hacia mí, como si estuviera comprobando mi reacción. La aplaudí y le dije que se veía precioso. Pero en mi interior, sentí el peso de su mirada. Conocía esa mirada. No era solo felicidad. Era un desafío. Por un momento lo ignoré. Me dije a mí misma, es mi hermana. Tal vez lo estoy imaginando. Pero más tarde, al repasar esa mirada en mi mente, me di cuenta de que algo había cambiado. Ese brazalete no era solo un regalo. Estaba a punto de convertirse en el arma que usaría contra mí. La mañana después del cumpleaños de Laia se sintió como cualquier otro día al principio. Me desperté, cogí mi mochila y empecé a prepararme para ir al colegio. Mi habitación es normalmente mi lugar seguro. La única parte de la casa donde siento que puedo respirar sin ser juzgada. Me gusta mantener las cosas ordenadas. Libros apilados cuidadosamente en mi escritorio, ropa doblada en los cajones, joyas en una pequeña caja que mamá me dio la Navidad pasada. Nunca pensé que el mismo espacio que cuidaba tan cuidadosamente sería usado en mi contra. Cuando entré en la cocina para desayunar, Laia ya estaba sentada a la mesa. Tenía esa sonrisita de suficiencia, del tipo que te hace preguntarte qué oculta. La ignoré. Papá estaba tomando su café y leyendo el periódico. Mamá andaba a las carreras como de costumbre, y yo solo me centraba en no llegar tarde. Nada parecía fuera de lugar. Pero la paz se hizo añicos una hora después. Estaba en mi habitación revisando mi mochila antes de ir al colegio cuando escuché la voz de Laia resonando por el pasillo. Mamá, ven aquí. No creerás lo que ha hecho Elena. Mi corazón dio un vuelco. Yo no había hecho nada, pero la forma en que dijo mi nombre me provocó una ola de pavor. Salí corriendo de mi habitación y casi choco con mamá, que bajaba furiosa por el pasillo, sus pasos firmes y rápidos. ¿Qué ha pasado?, pregunté con la voz temblorosa. Mamá no respondió. Pasó a mi lado hacia mi habitación,
sus ojos escaneando el espacio como una detective en misión. Laia la siguió, sosteniendo algo brillante en sus manos. Luego lo arrojó sobre mi escritorio. Era el brazalete de plata, el que mamá le había dado ayer. Solo que ahora estaba roto. La delicada cadena estaba partida en dos, el cierre colgando débilmente al final. Se me cayó el estómago. Laia me señaló con lágrimas asomando en sus ojos. Lo ha roto, mamá. Estaba celosa. Y destrozó mi regalo. Lo encontré en su cajón. Me quedé paralizada. ¿Qué? No, eso no es verdad. No toqué tu brazalete, Laia. ¿Por qué iba a entrar en tus cosas? Pero el rostro de mamá ya se había endurecido. Su voz temblaba de ira mientras se volvía hacia mí. Elena, este era el regalo de su cumpleaños. ¿Entiendes lo importante que era? ¿Cómo pudiste ser tan descuidada o peor aún, tan malintencionada? Sentí que se me cerraba la garganta. Mamá, por favor, tienes que creerme. Yo no hice esto. Laia sollozó ruidosamente interpretando a la víctima. Quería ponérmelo hoy, pero cuando miré, había desaparecido. Luego revisé el cajón de Elena, y allí estaba, roto. Debió hacerlo anoche cuando nadie miraba. Eso no tiene sentido, grité con la voz quebrada. Ni siquiera abrí tu cajón. No lo haría. ¿Por qué iba a arruinar tu brazalete? Pero mis palabras rebotaron en las paredes como si no importaran. La decepción de mamá dolió más que si me hubiera gritado. Estoy muy cansada de excusas, Elena. Se te ha dicho que apoyes a tu hermana, no que la lastimes. ¿Sabes cuánto costó este brazalete? ¿Sabes lo hiriente que es? La injusticia me quemaba por dentro. Quería gritar, sacudirla y hacerle ver la verdad. Pero todo lo que pude hacer fue quedarme allí mientras los falsos sollozos de Laia llenaban la habitación. La miré mi propia hermana, y vi triunfo en sus ojos, oculto tras sus lágrimas. Quería que pareciera culpable y estaba funcionando. Mamá se cruzó de brazos. Estás castigada toda la semana. Sin móvil, sin salir con amigas. Y te disculparás con tu hermana. Las lágrimas picaron en mis ojos. Mamá, no. Yo no hice esto. Por favor, escúchame. Está mintiendo. Pero mamá negó firmemente con la cabeza. Suficiente. No quiero oír una palabra más. En ese momento me sentí atrapada. Mi pecho estaba pesado, mis manos temblaban, y una parte de mí casi creía que no había salida. Ya me habían acusado antes de cosas pequeñas, de extraviar objetos, de olvidar tareas, pero nunca de algo tan grande. Esta vez sentí que Laia había cruzado una línea que no se podía deshacer. Mientras mamá se quedaba allí furiosa, y Laia se secaba lágrimas falsas de las mejillas, pensé para mí misma, esto es todo. Finalmente ha conseguido convertirme en la villana. Lo que no sabía era que papá, sentado tranquilamente en el salón, había oído todo. Y a diferencia de mamá, él no estaba listo para precipitarse a juzgar. Pronto intervendría y su voz calmada cambiaría todo. Justo cuando pensaba que ya no tenía voz, oí pasos acercándose a la habitación. Papá apareció en el umbral, su tranquila presencia contrastando marcadamente con la tormenta que se desataba en el interior. No era el tipo de hombre que alzaba la voz a menos que fuera absolutamente necesario. Su silenciosa autoridad llenó el espacio, y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó su tono uniforme sin acusar. Miró a mí, luego a mamá, y finalmente a Laia, que seguía fingiendo llorar. Mamá suspiró pesadamente, cruzándose de brazos. Elena rompió el brazalete de Laia. Lo encontré en su cajón. Está castigada. Los ojos de papá volvieron a mí. Elena, ¿es eso cierto? Negué con la cabeza tan rápido que mi pelo me rozó las mejillas. No, papá, no es cierto. Nunca toqué su brazalete. Ni siquiera sabía que estaba en mi cajón hasta ahora. Laia sollozó ruidosamente, dando un paso adelante como si necesitara defenderse. Papá, te juro que solo quería ponérmelo hoy. Pero cuando miré en mi joyero, había desaparecido. Pensé que quizás lo había extraviado. Pero luego revisé el cajón de Elena.
Allí estaba, roto. ¿Por qué más estaría en su cajón? Sus palabras eran fluidas, casi ensayadas. Por un segundo, temí que él también le creyera. Pero papá no se apresuró a juzgar. Sacó la silla del escritorio y se sentó, juntando las manos como si fuera a interrogar a una sospechosa. De acuerdo, dijo con cuidado. Pensemos en esto. Laia, ¿cuándo fue la última vez que viste tu brazalete intacto? Laia parpadeó, sorprendida por la pregunta. Ayer, después de que mamá me lo diera, lo guardé en mi joyero. ¿Y dices que esta mañana faltaba en tu joyero?, preguntó papá. Sí, dijo rápidamente asintiendo. Y luego lo encontré en el cajón de Elena. Papá inclinó la cabeza ligeramente. ¿Por qué decidiste revisar el cajón de Elena? No es el primer lugar donde alguien buscaría joyas perdidas. Los labios de Laia se separaron. Yo solo pensé que quizás lo había cogido ella. Siempre está mirando mis cosas. Eso no es cierto, estallé, incapaz de permanecer en silencio. No reviso tus cosas, papá. Nunca. Ella lo plantó allí. Lo sé. Mamá me fulminó con la mirada. Elena, para. Esto no ayuda. Pero papá levantó la mano suavemente, silenciando a mamá sin una palabra dura. Julia, déjala hablar. Necesitamos escuchar ambos lados. Por primera vez sentí un atisbo de esperanza. Tragué saliva, tratando de esteadificar mi voz. No lo toqué. Estaba en mi habitación anoche estudiando para mi examen de historia. Incluso puedes preguntarle a Hannah. Estuvimos enviándonos mensajes sobre eso hasta la medianoche. Nunca salí de mi habitación para colarme en la suya. ¿Por qué iba a romper algo y luego dejarlo en mi propio cajón? No tiene sentido. Papá asintió lentamente, sus ojos entrecerrados pensativos. Cogió el brazalete del escritorio y lo examinó con cuidado. La cadena era fina y delicada, pero lo que llamó su atención fue el cierre. Lo giró en su mano, estudiándolo. Esto no parece recién roto, dijo en voz baja. ¿Ves aquí, Julia? El cierre está desgastado. Este brazalete podría haberse roto simplemente al tirar de él con demasiada fuerza. Mamá se inclinó, frunciendo el ceño. ¿Estás diciendo que no fue Elena? Digo que aún no lo sabemos, respondió papá. Luego se volvió hacia Laia de nuevo, sus ojos ahora más agudos. Laia, dime la verdad. ¿Notaste cuando se rompió el brazalete? El rostro de Laia palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. No, yo solo lo encontré así. Papá se echó hacia atrás en la silla, su voz tranquila pero firme. ¿Y por qué estaba en el cajón de Elena? Las joyas no caminan solas de una habitación a otra. La pregunta quedó suspendida en el aire. Por primera vez, Laia no tenía una respuesta preparada. Su boca se abrió pero no salieron palabras. Vi sus ojos desviarse hacia el suelo, luego de vuelta hacia papá, y sus mejillas se sonrojaron. Me puse más recta, mi corazón latiendo con fuerza. Este era el momento en que me di cuenta de que papá veía a través de su actuación. No estaba enfadado como mamá, pero sus preguntas tranquilas y precisas estaban despojando las mentiras capa por capa. Mamá miró entre nosotras, su certeza comenzando a desvanecerse. Me miró de manera diferente ahora, como si tal vez, solo tal vez, hubiera juzgado demasiado rápido. Papá no insistió más. Todavía no. En cambio colocó el brazalete suavemente sobre el escritorio y nos miró a ambas. Esto es lo que sé, dijo. Elena dice que nunca lo tocó, y lo que dice tiene sentido. Laia, tu historia tiene agujeros. No me gusta que me mientan, así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Cómo acabó este brazalete en el cajón de Elena? La habitación quedó en silencio. Las lágrimas falsas de Laia se habían secado, y por primera vez desde que todo esto comenzó parecía nerviosa. Su rostro, normalmente tan rápido con las expresiones, estaba congelado. Y en ese silencio, sentí que algo cambiaba. Por primera vez, la verdad tenía una oportunidad de salir a la luz. El silencio en la habitación era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj en mi pared. El rostro de Laia se había puesto pálido.
Sus labios se apretaron con fuerza, y sus habituales respuestas rápidas habían desaparecido. La pregunta de papá aún flotaba en el aire como una hoja afilada. ¿Cómo acabó este brazalete en el cajón de Elena? Me quedé paralizada, con las manos apretadas a los costados. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Había soñado con este momento, con que alguien finalmente hiciera la pregunta correcta. Aún así, estaba aterrorizada. ¿Y si ella se salía con la suya de nuevo? ¿Y si mamá se ponía de su lado sin importar qué? Papá no apartaba la vista de Laia. No estaba enfadado, pero su mirada tranquila era más fuerte que cualquier grito. Exigía honestidad. Finalmente Laia rompió el silencio. Yo no sé, murmuró. Papá se inclinó ligeramente. Esa no es una respuesta. Las joyas no se pasean solas por el pasillo. Alguien la puso allí. Y a menos que Elena tenga la costumbre de plantar cosas rotas en su propio cajón, necesito escuchar la verdad. Las mejillas de Laia se sonrojaron. Miró a mamá en busca de apoyo, pero mamá parecía incómoda ahora. Sus brazos ya no estaban tan fuertemente cruzados. Estaba empezando a darse cuenta de que algo no cuadraba. Laia, dijo papá, su tono más firme ahora. ¿Rompiste el brazalete? Laia negó rápidamente con la cabeza. No, no lo hice, insistió. Papá cogió de nuevo el brazalete, sujetándolo entre sus dedos. Este cierre estaba débil mucho antes de ayer. No se rompió con fuerza. Se desgastó. Eso significa que podría haberse roto cuando intentaste ponértelo. ¿Verdad? Los ojos de Laia se abrieron de par en par. Abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Papá dejó que el silencio volviera a presionar. Luego hizo la pregunta que destrozó su fachada por completo. ¿Por qué estaba el brazalete escondido en el cajón de Elena en lugar de en la basura o en tu cómoda? ¿Por qué estaría allí a menos que quisieras que pensáramos que ella lo hizo? Eso fue todo. La pregunta que ninguna mentirosa podía eludir. Sus labios temblaron y por primera vez su fachada de confianza se desmoronó. Yo solo quería que mamá me creyera, susurró con la voz quebrada. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. ¿Creerte sobre qué? Las lágrimas brotaron en los ojos de Laia, pero no eran los mismos sollozos falsos de antes. Esta vez estaba acorralada. Por Elena, siempre es la perfecta. Siempre estás orgullosa de sus notas, de su responsabilidad, de todo. ¿Y yo? Yo solo soy la que lo estropea. Pensé que si la veías hacer algo malo por una vez, quizás dejarías de mirarme como si yo fuera el problema. Las palabras salieron como veneno, afiladas y amargas. Me quedé allí en shock, con la boca seca. Esto no era solo un brazalete roto. Era sobre años de celos y resentimiento que ni siquiera me había dado cuenta de que la estaban consumiendo. El rostro de mamá se ensombreció. Se volvió hacia mí, con la culpa brillando en sus ojos. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de papá cortó la tensión. Así que plantaste el brazalete en el cajón de Elena, dijo con firmeza. Querías incriminarla. Los hombros de Laia temblaron. No respondió, pero su silencio lo dijo todo. Mamá parecía devastada. Se acercó a mí, pero retrocedí. El aguijón de sus anteriores acusaciones aún estaba latente. Mi pecho dolía con alivio y tristeza. Había sido declarada inocente, pero la verdad también había revelado cuán profundamente me resentía mi hermana. Elena, susurró mamá con la voz quebrada. Lo siento mucho. No debí dudar de ti. Parpadeé para contener las lágrimas, sin saber qué decir. Una parte de mí quería gritar, exigir porque siempre creía las lágrimas de Laia por encima de mis palabras, pero otra parte de mí simplemente se sentía cansada. Papá colocó el brazalete sobre el escritorio y se puso de pie, su altura superándonos a ambas. Habrá consecuencias para esto, Laia, dijo con firmeza. Mentir, manipular, intentar arruinar la reputación de tu hermana. Esto es serio. Has herido a Elena y has roto la confianza con todos nosotros. Laia se secó los ojos, todavía temblando. No quería que llegara tan lejos, susurró, pero el daño ya estaba hecho.
La miré, mi hermana menor, de la que una vez tomé de la mano camino al colegio, con la que compartí secretos bajo las mantas por la noche. Ahora apenas la reconocía. Mi pecho se apretó con una mezcla de ira y pena. Papá se volvió hacia mí entonces. Su mano descansó suavemente en mi hombro, dándome estabilidad. Te creo, Elena, dijo en voz baja. Siempre lo he hecho. Ese fue el momento en que finalmente dejé caer las lágrimas. No porque estuviera triste, sino porque alguien finalmente me había visto, finalmente me había creído sin cuestionar. Mamá me abrazó con fuerza, susurrando disculpas una y otra vez, mientras papá indicaba a Laia que fuera a su habitación. Obedeció sin discutir, con la cabeza gacha. El poder que había tenido sobre mí horas antes se había desmoronado en polvo. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí un peso levantarse de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no era la villana en la historia de otra persona. La verdad había salido a la luz, y lo había cambiado todo. El silencio en la casa después de la confesión de Laia se sintió más pesado que cualquier discusión que hubiéramos vivido. Se había ido a su habitación, la puerta cerrándose con un suave golpe que resonó más fuerte en mi corazón que cualquier portazo. Me quedé en mi habitación con mamá y papá, mis emociones un torbellino de alivio, dolor y agotamiento. Durante horas había llevado el peso de una acusación que no me correspondía. Y finalmente la verdad había quedado al descubierto para que todos la vieran. Mamá todavía tenía los brazos alrededor de mí, como si no pudiera soltarme. Su voz era suave, temblorosa. Elena, lo siento mucho. No debí dudar de ti, ni por un segundo. Dejé que mi enfado hablara antes de escucharte y eso estuvo mal. Asentí, pero no pude hablar de inmediato. La picadura de su rápido juicio aún ardía. Me habían enseñado a creer que decir la verdad importaba, que la honestidad era todo. Sin embargo, cuando había dicho la verdad, no había sido suficiente. Se necesitaron las preguntas tranquilas de papá y la culpa de Laia para que se viera la verdad. Eso dolió. Papá me miró con una mirada firme. Elena, has mostrado fortaleza hoy. Te has mantenido firme ante las mentiras. No todo el mundo puede hacer eso. Deberías estar orgullosa. Sus palabras me reconfortaron. Pero el dolor no desapareció por completo porque en el fondo, esto no se trataba solo de un brazalete roto. Se trataba del vínculo roto entre Laia y yo. Más tarde esa noche la casa estaba más silenciosa de lo habitual. La cena fue tensa. Laia se sentó al otro extremo de la mesa picoteando su comida. Sus ojos estaban bajos. Mamá y papá no dijeron mucho y yo también me quedé callada. El peso de lo sucedido flotaba en el aire, imposible de ignorar. Después de cenar, papá le pidió a Laia que se quedara atrás. Fui a mi habitación, podía oír voces apagadas a través de las paredes. Su tono era firme, pero no cruel. Le estaba haciendo entender lo serias que eran sus acciones. Le recordó que las mentiras rompen la confianza más rápido que nada. Y una vez rota, la confianza tarda mucho en reconstruirse. A la mañana siguiente entró en mi habitación. Por un momento ni siquiera quise mirarla. Mi pecho se apretó al recordar la humillación, la ira en los ojos de mamá y la sonrisa que Laia había llevado cuando pensó que había ganado. Pero cuando finalmente me giré, vi algo diferente. Sus ojos estaban rojos y ya no fingía. Lo siento, susurró. No quise hacerte tanto daño. Es que... me pongo muy celosa. Todos están siempre orgullosos de ti, y siento que no puedo alcanzarte. Pensé que si tú te equivocabas, quizás me verían de otra manera. Sus palabras me dolieron, pero también me ablandaron. Pude ver que ella también estaba luchando a su manera. Durante un largo momento, no respondí. Luego dije en voz baja, no tienes que derribarme para brillar, Laia. Hay espacio para las dos. Pero si vuelves a mentir, me costará mucho volver a confiar en ti. Asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y por una vez creí que eran reales. Ese momento no arregló todo. La confianza no regresa con una sola disculpa. Pero fue un comienzo. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar. Mamá hizo un esfuerzo real por escucharnos a ambas en lugar de sacar conclusiones precipitadas.
Papá nos animó a pasar más tiempo juntas. Aunque al principio fue incómodo. Poco a poco, Laia dejó de competir tan ferozmente conmigo. Todavía había momentos de tensión. La rivalidad entre hermanas no desaparece de la noche a la mañana, pero noté que ella lo intentaba, y yo también. Recordándome a mí misma que seguía siendo mi hermana, a pesar de que me había herido profundamente. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo importante. Las mentiras pueden extenderse como un incendio forestal. Pero la verdad tiene una manera de abrirse paso, aunque lleve tiempo. Y a veces la parte más difícil no es ser acusado. Es perdonar a quien te traicionó. Aprendí que no puedo controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedo controlar cómo respondo. Elegí mantenerme firme. Y al final eso me salvó. Hasta el día de hoy, el recuerdo de ese brazalete roto ya no se trata de joyas. Se trata de un punto de inflexión en nuestra familia. Nos enseñó a todos, especialmente a Laia, que la confianza es frágil. Y una vez agrietada, se necesita paciencia y honestidad para reconstruirla. Si alguna vez te han culpado de algo que no hiciste, sabes el dolor de no ser creído. Pero recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo. Y cuando finalmente sale a la luz, brilla más que cualquier mentira.